a tener el super convivio para la vigilia de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Va a haber una carne asada y muchas cosas más y todos están cordialmente invitados. De hecho, pueden invitar a un amigo. De hecho, deben de invitar a un amigo. Denle a su amigo el regalo de la misa tradicional para esta Navidad y además para que se haga más bola, ¿no? También iniciamos este superconvivio a las 10:30 en la Casa Rayón. Buscamos, como la fiesta se viene grande, patrocinadores. Si quieres cooperar, pues comunícate a Casa Cristo Rey. El sábado 10 de diciembre será la segunda misa Rorate. La misa Rorate es una misa en honor a Nuestra Señora que solamente se dice durante el Adviento, es una misa muy especial, se dice a la luz de las velas, empieza antes del amanecer y el simbolismo del amanecer con el nuevo sol y la misa en honor de Nuestra Señora es muy bonito, es algo que me gustaría que todos pudieran ir. Esta misa empieza aquí en Nuestra Señora del Pilar a las 6 de la mañana. Si yo me levanto temprano, todos también. Más les vale que vengan a todos, por pura venganza. Y también el 16 de septiembre comenzarán nuestras tradicionales posadas navideñas. Si te interesa realizar una, unirte con alguna familia, pues pide mayores informes en Casa Cristo Rey. Solicitamos también de su apoyo para arreglar cenas navideñas a las familias más necesitadas. Si quieres donar o tienes dudas o quieres mayores informes, comunícate también a la oficina. El martes 6, que es el día de San Nicolás, tendremos los siguientes horarios de misa. Aquí en el Pilar a las 8 de la mañana, a las 12 y a las 7 de la tarde. En Casa Cristo Rey a las 12:30 y en San Javier a las 7 de la tarde. También esta semana estaremos publicando la cartita de los padres al Niño Dios. Generalmente son cosas litúrgicas, casullas o dorados de cálices, ese tipo de cosas. Entonces, si quisieras ayudarle al Niño Dios a cumplirnos nuestra cartita, pues te lo agradeceremos mucho y comunícate a Casa Cristo Rey para mayores informes. Hoy celebramos el segundo domingo de Adviento. La epístola está tomada de aquella a los romanos. Hermanos, todo lo que se ha escrito ha sido escrito para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación nos conceda la gracia de sentir todo lo mismo, según Jesucristo, para que unánimes glorifiquéis con una sola boca al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo os sobrellevó, para gloria de Dios. Digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles glorifiquen también a Dios por su misericordia, como está escrito. Por ello, Señor, te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, gentes todas, alabad al Señor, magnificadle, pueblos todos. Y de nuevo dice Isaías, estará la raíz de Jesé y el que surgirá para regir a las gentes esperarán en él. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y de paz creyendo, para que abundéis en la esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, que el día de hoy está tomado de aquel según San Mateo. En aquel tiempo, oyendo oído Juan en la prisión las obras de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. E idos ellos, comenzó Jesús a decir a las gentes acerca de Juan, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Pero qué salisteis a ver? A un hombre cómodamente vestido. He aquí que los que visten cómodamente habitan en las casas de los reyes. ¿Mas qué salisteis a ver? Un profeta. También os digo, y más que un profeta, porque este es de quien se ha escrito, he aquí que yo envío a mi heraldo delante de tu faz, el cual preparará tu vía delante de ti. Pueden sentarse.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este domingo la figura de San Juan el Bautista es una de las principales en el Evangelio. Esta figura es única en la historia. Él y solo Él vive al filo de la ley de los profetas, de un lado, y del otro lado, el reino de la gracia en Cristo. Todo es singular en San Juan el Bautista. El anuncio de su venida y su misión en el Antiguo Testamento, su nacimiento, su justificación en el seno de su madre, Santa Isabel, el día de su nacimiento, las profecías de su propio padre y del ángel, su vida austerísima en el desierto, su ministerio también tiene un tono peculiar. Anuncia de todos los profetas, Él es el único que anuncia a Cristo directamente. Todos los demás lo hacen como misteriosamente. Vendrá alguno que será así o asá. San Juan el Bautista dice, allí, ese es el Mesías. También su ministerio no es el de un discípulo, sino el de un colaborador, lo cual es muy peculiar de San Juan el Bautista. Cristo mismo es bautizado por él y su figura está, todos, judíos, herodianos, romanos, griegos, todos buscan su consejo, todos le respetan, todos lo escuchan. Cristo dice de San Juan, este es más que un profeta. Entre todos los nacidos de mujer no ha aparecido uno más grande que Juan el Bautista. Juan era un hombre lleno del Espíritu y dócil a él. Conocía a Cristo íntimamente, no nada más por ser su primo, sino espiritualmente. Practicaba duras penitencias. Era profundamente humilde, porque él era muy consciente de que no era digno de desabrocharle las sandalias a Cristo. Tenía un gran celo apostólico, predicaba en el desierto las más altas virtudes y denunciaba todos los vicios, le pesara a quien le pesara. De hecho, es por esto que se hace preso de una concubina y después le cortan la cabeza. Es un hombre entregado totalmente a Cristo. Es un hombre de una santidad audaz y de un carácter entero. Juan no es una simple caña agitada por el viento. Sin embargo, no fue hasta que Juan estuvo preso que escuchó las obras de Cristo y manda a preguntar si es Jesús el que ha de venir o ha de venir otro, lo cual es un poco raro. Él, siendo quien era, fue hasta que estuvo en la cárcel que escuchó las obras de Cristo y mandó preguntar si era Cristo el Mesías. Es bastante raro. Y aquí hay varias teorías. Algunos dicen que los discípulos de Juan tuvieron envidia de Jesús y de sus discípulos. Tuvieron envidia de Jesús y de sus discípulos. Entonces Juan manda a sus estudiantes a que vean a Jesús con sus propios ojos. Otra interpretación dice que Juan estaba impaciente, quería que ya se manifestara en toda su gloria. Hay otros que dicen que Juan tuvo dudas, entonces mandó preguntar si era él el que había de venir. Independientemente de estas interpretaciones, lo cierto es que incluso un hombre de la estatura espiritual de San Juan Bautista tuvo que pasar por vejaciones, por tribulaciones e injusticias. San Juan Bautista tuvo que pasar por las pruebas del dolor. Si así fue con San Juan, que era quien era, ¿qué podemos esperar nosotros? Es casi como si el dolor en la vida fuera necesario. Y si esto es cierto, entonces de alguna manera o de otra, el dolor, las pruebas dolorosas, tienen que ser provechosas.
lo cual es un poco raro y difícil de entender, porque ¿a quién le gusta pasar por un mal trago? Pero ¿cómo es que son provechosas? Primero, en relación al pecado. Generalmente, las pruebas dolorosas, el dolor, nos hace más conscientes de nuestros propios pecados. Hay un dicho que me gusta mucho en Eclesiastés: quien no ha sido tentado, poco sabe, mas quien va viajando de acá para allá, abunda en destrezas. En pocas palabras, más sabe más el diablo por viejo que por diablo. Otro ejemplo de esto que les digo es el hijo pródigo. El hijo pródigo no fue hasta que él estuvo alimentando a los cerditos y teniendo hambre de las bellotas que dijo, creo que a lo mejor pude haber tal vez pecado. Fue hasta entonces, cuando estaba en la miseria más abyecta, que va y pide perdón a su padre. Y así nos pasa a nosotros a veces. No nos damos cuenta de nuestra verdadera situación moral hasta que nos llega una prueba. El dolor también nos desata de las cosas del mundo. Es como si Dios nos hiciera gustar la amargura de las cosas mundanas para que las despreciáramos y pusiésemos todo nuestro afecto en las cosas del cielo. Las pruebas y el dolor generalmente nos hacen ver lo débil, lo efímero que son las cosas que amamos de este mundo. Esos apegos un poco infantiles que podemos tener. Y es hasta que nos llega un dolor que nos damos cuenta del verdadero valor de las cosas que tenemos delante. El dolor nos arma en contra de la tentación. Alguien que siempre es próspero tiene la tentación a la soberbia, a la vanidad, a la avaricia. Pero es de una verdadera gracia que Dios nos pruebe con el dolor, porque así sabemos que si no estamos con Dios, poco podemos hacer y poco somos. Nos damos cuenta de dónde estamos en relación al Creador. Y hay veces que es necesaria una prueba dolorosa. También las pruebas dolorosas, el dolor en la vida, nos ayuda a expiar nuestros pecados. Yo sé que todos los que estamos aquí ofrecen al Señor todos los días interminables ayunos y oraciones y horas de rodillas ensangrentadas en expiación de los pecados. Yo sé que todo lo hacen, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Porque somos conscientes de que un solo pecado mortal nos gana el infierno. ¿Verdad? Yo sé que hacen un montón de penitencia. Pero esas cosas desagradables de la vida, esas pruebas dolorosas, ofrecidas a Dios, vividas con Dios, es como si nos ahorraran el trabajo de nosotros pasar de rodillas horas y horas. Porque además, si hacemos penitencia o ayuno, le elegimos nosotros y lo podemos parar. Pero algo que nos causa dolor en la vida, tal vez no lo podemos parar. Y hay veces que cuando estamos frente a la prueba, es de consuelo pensar que Dios no me dio lo que me merecía, sino que realmente me la dejó barata, me la dejó fiada. Piensa a lo mejor en lo peor que te ha pasado en la vida, en lo peor. Y quiero que sepas que eso no es lo que merecías. Tal vez merecías más.
y Dios te ha ahorrado un trecho en el camino al cielo. Respecto a la virtud, las tribulaciones y el dolor nos hacen recurrir a Dios. Nosotros mismos o conocemos gente que están alejados de la iglesia, pero pasa alguna tragedia y se acuerdan de ese rosario empolvado que la abuela le regaló. Van inmediatamente al templo, se confiesan, van a misa. Nadie se ríe de Dios en una tragedia. Y hay veces que es una misericordia de Dios que nos pasen cosas que nos partan el alma para volver de vuelta al seno amoroso del Padre. A través del dolor practicamos las virtudes, en especial la paciencia y la conformidad con la voluntad de Dios. Es en las dificultades donde vale más un gracias a Dios que 1000 gracias dadas en la prosperidad. Se acordarán ustedes el caso de la Armada Invencible española, que fue a intentar a recuperar el trono de Inglaterra, la Armada Invencible, y cuando los reyes españoles escucharon de la derrota de la Invencible, lo que hicieron fue mandar que todas las capillas e iglesias de España tañeran las campanas y en todos los templos se rezara un Te Deum en acción de gracias por la derrota. Por lo que Dios lo da, Dios lo quita, y gracias a Dios. Y eso es muy complicado de hacer. Las pruebas son señal de que Dios perdona y purifica. Hay a quienes es un poco extraño ver a alguien que es como malo, que hace las cosas mal y le va todo bien. Hay veces que Dios de verdad deja a esas personas a sus propios medios, que tengan su recompensa aquí. Pero es algo de dar esperanza que Dios quiera purificar nuestra alma en este mundo, porque así, despojados de los afectos mundanos, empezamos a vivir para el cielo. ¿Cómo pues aprovechar el dolor? Primero, la pureza del alma. Eso es, confiésate. San Pablo dice que no importa de nada haber entregado su cuerpo al fuego si no tiene caridad, si no tiene gracia. Evitar el pecado mortal a toda costa, intentar convertir la vida, una vida pecadora, en una vida más o menos virtuosa. Ese es el primer paso. El segundo es saber que la ayuda del mundo, la ayuda humana, poco puede. Yo creo que todos nos podemos acordar de alguna circunstancia en la que estuvimos en algún problema, en algún apuro, y pues no faltaba el pariente, el amigo que nos decía, no importa, yo te ayudo, yo te echo la mano, y al final nos dejaron bailando. O nos brindaron esa ayuda, pero hay veces que incluso es como chusco, cómo nuestros esfuerzos fallan cuando las cosas no salen cuando uno quiere. Con todo hay ayuda. La ayuda mundana realmente puede poco. Y si esto es así, entonces tenemos que entregarnos a la oración, a buscar a Dios en la oración, porque es allí donde Dios da las gracias y favores que necesitamos para salir adelante. Y no hay de otra, no hay otra salida. Y miren, yo sé que a lo mejor todo esto que he dicho anteriormente es de poco consuelo para personas que están pasando por un momento difícil. Pienso en alguien que a lo mejor perdió un ser querido repentinamente sin poderle decir adiós, a un hijo, a una madre, o a lo mejor está pasando por una enfermedad larga, dolorosa, pesada, o tiene una situación económica muy difícil. O a lo mejor alguien que se entera que después de años de matrimonio le han sido infiel. Qué dolor, ¿no? Me imagino pocas cosas más dolorosas que estas.
Y sé que a estas personas decirles, oye, chico, que Dios te ayuda, de poco vale. Pero incluso para estas personas que están viviendo tragedias de las que rompen el alma en pedazos, es cierto que el dolor es provechoso. Siempre. Así como San Juan, estando en la cárcel, escuchó los hechos de Jesús y fue allí que Cristo se manifestó más claramente a él, así también con nosotros. En medio de la prueba y del dolor es cuando Dios regala gracias a quienes humildemente las piden, a quienes despojados de los afectos desordenados de este mundo, se entregan a la misericordia de Dios. Recuerden siempre que sin cruz no hay redención, que es en el desierto del invierno yerto e infértil que el Verbo encarnado habitó entre nosotros. Cristo no nos promete una vida fácil, suave o cómoda. Cristo nos promete que la vida vale la pena. Que Dios los bendiga, nuestro Señor los guarde, te doy de la vida eterna en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, consuelo de los cristianos, ruega por nosotros.